Muy buenos días, damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente estudiar su palabra y poder compartirla con todos ustedes. Les invito a que hagamos una oración. Amante Padre Celestial, en esta hora te damos muchas gracias, Señor, perdón, por un día más de vida. Gracias, Señor, porque estamos, Señor, conscientes de que aquel que seguimos se llama Jesús, aquel que es poderoso, que es el camino, que es la verdad, que es la vida. Y predicamos y anunciamos las buenas nuevas, Señor, porque a nosotros nos han llegado y ahora es necesario compartirlas con otras personas. Gracias, Señor. Pedimos que tu sabiduría, tu entendimiento, Padre, venga, Señor, a nosotros, y cada persona que vea este video pueda ser también, Señor, movida, Padre, por tu Espíritu Santo, y puedan, Señor, los corazones acercarse a ti, Señor, volverse a ti por obra del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús lo pedimos, amén y amén. Vamos a continuar con la lectura del libro de San Juan. Les recuerdo que estamos estudiando cada día un capítulo. El día de ayer estudiamos un poquito sobre esta persona, el paralítico de Betesda. Ayer estudiamos cómo no fue necesario que la tradición se cumpliera, no fue necesario que el agua se moviera para que esta persona pudiera recibir su milagro. Y no fue necesario, ayer lo estudiamos, porque precisamente Jesús llegó a ese estanque. Y entonces cuando Jesús llega a un lugar, el milagro ocurre. La necesidad se suple y esta persona recibió su milagro sin necesidad que se siguiera la costumbre que por años se tenía ahí en Jerusalén. Entonces, gracias a Dios porque esta persona de 38 años de enfermedad recibió su milagro. Y ahora vamos a estudiar cómo el Señor Jesús se preocupa también por las necesidades de los demás. Y vamos a ver aquí en el capítulo 6, dice que después de estas cosas, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. Fue el de Tiberias, dice, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Ya para este momento ya muchos le seguían. Todo lo que estaban observando, los milagros, todas las cosas que él hacía, era ocasión o motivo para que la gente le siguiera, ¿verdad? Entonces dice que entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Aquí me voy a detener un poquito. En el verso 5 del capítulo 6, vemos cómo Jesús él está consciente que la gente le sigue, que la gente ya pasó horas a su lado, y vemos cómo Jesús le dice a Felipe, y específicamente a Felipe le dice: oye, una pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, ¿verdad? Porque él sabía bien lo que tenía que hacer, dice el verso 6. El verso 7 dice: Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Es decir, no había una cantidad específica para decir todo lo que se tenía que hacer, ¿verdad? Todo lo que tenían que comprar, no había una aproximación, ¿verdad? No nos va a alcanzar, ¿verdad? Aquí solamente el milagro que Jesús tenía planeado hacer es lo que podía suplir la necesidad de las personas que estaban ahí siguiéndole. Entonces dice el verso 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Pero vemos aquí una diferencia. Como Felipe le contesta y le dice: no, pues es que no nos va a alcanzar, o sea, es demasiada gente, no tenemos, ¿cómo le vamos a hacer para tantas personas? Felipe da una actitud de no se puede, ¿verdad? No podremos. Pero en cambio Andrés, otro discípulo de Jesús, vemos como él presenta una propuesta, él da una sugerencia y él dice: bueno, aquí hay un muchachito y este muchachito tiene 5 panes y tiene 2 pececitos. Hay una propuesta, ¿verdad? Y sabemos que en las manos de Dios
todo es bendecido, todo es multiplicado. Entonces vemos aquí dos panoramas. La persona que dice, no, no se va a poder, qué difícil, no, la verdad, aquí está, no, para que suceda, que compremos las cosas, que se suplan las necesidades, muy difícil, ¿verdad? No se puede. Pero vemos también la actitud de Andrés cuando dice, bueno, aquí hay una persona, él trae esto, puede servir. Qué diferencia, ¿verdad? Cuando la persona se cierra y no acepta sugerencias, o cuando la persona dice, mira, probablemente esto nos puede ayudar. Y aquí Andrés vemos cómo su actitud es diferente a la de Felipe. Entonces aquí dice el verso 10, dice, entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Es que vemos aquí cómo Jesús desea siempre que uno tome la iniciativa, que uno tenga o tome la decisión de creer en Él, de reconocer que Él es el que hace el milagro. No importa si tengo 4 o 5 panes o si tengo poquito, el Señor es quien nos va a suplir y va a hacer que eso poquito se multiplique. Pero nosotros tenemos que tener la fe, la confianza, decir, bueno, esto tengo. Y ya en las manos de Dios eso se va a multiplicar. Cuando Jesús escucha a Andrés que dice, aquí está esta propuesta, aquí hay 5 panecitos y hay 2 pececitos, entonces Jesús habla. Y Jesús es cuando dice, haced recostar a la gente. Dice, y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número 5,000 varones. Acuérdense que antes se contaban a los hombres, niños y mujeres no. Entonces podemos decir que había como 15,000 personas aproximadamente, ¿verdad? Hombres, mujeres, ¿verdad? No sabemos, niños. Entonces Jesús dice, tomó Jesús aquellos panecitos y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Vemos aquí cómo el Señor, con eso que había, con eso que Andrés presentó, hizo un milagro y suplió la necesidad de toda la multitud, ¿verdad? Aquí la Biblia nos especifica, contando a los varones 5,000. Si se cuentan niños y mujeres, la cantidad asciende. Pero vemos cómo eso poquito, el Señor Jesús dice que agradeció, es decir, bendijo. Levantó su vista, me imagino, al cielo y dijo, Señor Jesús, ¿verdad? Y él oró, bendijo los alimentos, dio gracias. Aquí dice, dio gracias. Pues quiere decir que cuando tú tienes algo y tú le dices al Señor Jesús, aquí está, yo tengo esto, y le das gracias por eso poquito que tienes, el Señor Jesús, yo te garantizo que Él te lo va a multiplicar. No pienses cuánto tienes, piensa en lo que Jesús puede hacer con eso que tienes. ¿Qué talento tienes? ¿Qué es lo que tienes en tu bolsillo? ¿Qué es lo que tienes en tu casa? El Señor Jesús se va a encargar de multiplicarlo, siempre y cuando tú le des gracias a Dios primeramente por lo que tienes y lo pongas en las manos de Dios y le entregues a Él eso que tienes, y ya después vas a ver el milagro que sucede en tu vida. Aquí vemos cómo los discípulos, dice que fueron los encargados de repartir esa bendición. Los discípulos, ¿quiénes? Los seguidores de Jesús. Sabes que yo te voy a comentar que nosotros como seguidores de Jesús somos los encargados de darle a los demás. Si hay mucha gente que te pide y tú no das, tú no estás dejando que la bendición que hay en ti se multiplique, porque tú no das. Los discípulos, los seguidores de Jesús fueron los encargados de repartir. No dice que la gente, no, los discípulos, los que creen en Jesús, los que tienen fe en Jesús, ellos dan. Nosotros como seguidores de Jesús tenemos la misión de dar, de compartir, de ser amables unos con otros, bondadosos unos con otros, para que los demás puedan creer por nuestro testimonio que Jesús mora en nosotros. Aquí vemos, dice, cuando terminaron, ¿verdad? Dice que el verso 12, cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos Jesús, recoged los pedazos que sobraron, es decir, sobró. Es tanta la bendición que Dios nos da cada día
que cuando nosotros le damos las gracias a Él y le pedimos, Señor, mira, esto que tengo, multiplícalo. Esto que tengo, Señor, permite que pueda alcanzar para satisfacer mis necesidades. Entonces, Jesús se encarga de multiplicarlo, lo poquito que tú tienes. Dice que sobró, recogieron los pedazos y dijo Jesús, para que no se pierda nada. Amén. El verso 13 dice, recogieron pues y llenaron 12 canastas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Esto fue un milagro, sencillamente un milagro. Dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es profeta. Amén. Este es profeta, el que había de venir al mundo, ¿verdad? Yo me quiero quedar en esta hora con el siguiente verso. Así como Jesús suplió la necesidad de las personas, de la multitud, el Señor hoy en día nos dice a cada uno de nosotros que Él es el pan de vida. Voy a leerles el verso 35. El verso 35 del mismo capítulo 6 dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y estas palabras son hoy en día para cada uno de nosotros. Así como el Señor Jesús en antaño suplió la necesidad de la gente que le seguía, de los que dejaron de hacer sus actividades por seguirle, dejaron a lo mejor de atender en casa, a lo mejor dejaron, no sé, si se dedicaban a la pesca, se dedicaban, no sé a qué actividad, pero toda esa gente le siguió, toda esa gente se ocupó de escuchar lo que Él les enseñaba, y Jesús se preocupó por ellos, tuvo compasión de la gente y entonces les dio alimento físico. Hoy en día el Señor Jesús también está dispuesto a darnos lo que necesitamos, a darle a usted que me está escuchando lo que usted necesita, pero no necesitamos simplemente bienes materiales o cosas, ¿verdad?, que podamos medir, que podamos tocar. No, hoy en día necesitamos nosotros palabra que venga a saciar nuestra alma. Y dice Jesús en el verso 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Está hablando aquí espiritualmente. Él es el que nos alimenta. Su palabra es la que nos alimenta. Dice, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y luego lo vuelve a repetir en el verso 48. Yo soy el pan de vida. Y hoy en día nos dice Jesús, yo soy el pan de vida. ¿Qué necesidad tienes? ¿Qué quieres que haga en tu familia, en tu corazón, en donde tú trabajas? ¿Qué quieres? Yo aquí estoy para suplir tus necesidades. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Verso 56. Verso 63 dice, el espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí nos está diciendo, miren, ya suplí sus necesidades físicas, tenían hambre, yo me imagino que tenían hambre, ya se suplieron esas necesidades. Pero ahora Jesús les dice a los que le siguen, Jesús le dice, miren, necesitamos alimentar no solamente el cuerpo, sino el espíritu. Y yo soy el pan, ¿verdad? Yo soy el agua que les va a quitar esa sed, pero de aprender más, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Dice aquí, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, ¿verdad? Más adelante dice Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna, ¿verdad? Entonces, hoy el Señor Jesús nos ha escogido a nosotros para llevar esas buenas nuevas, esa palabra de vida eterna y poder compartirla con ustedes. Entonces, deseamos de todo corazón que esta palabra que hoy estudiamos, este pasaje de la Biblia, haya sido de bendición para tu vida y que recuerdes que el Señor Jesús está tocando a la puerta de tu corazón. Él desea que tú puedas abrirle y Él así poder hacer milagros en tu vida y no solamente suplir lo que tú necesitas materialmente, sino espiritualmente. Cuando nosotros venimos a Él, le entregamos nuestro corazón, suceden cosas maravillosas. Vamos a orar para terminar con el estudio de hoy.
Amante Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por lo que hemos leído. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, donde vemos cómo usted, Señor, suplió la necesidad de tanta gente, de esa multitud. Pero lo más hermoso y lo más precioso es que hoy en día usted, Señor, sigue vigente, sigue alimentando el corazón, la mente, Señor, fortalece, Padre Santo, todas nuestras capacidades, nuestros talentos, nos ayuda, Señor Jehová, a que lo que nosotros tenemos sea, Señor, de bendición para otros. Ayúdanos, Dios mío, a poder entregarte a ti el corazón. Ayúdanos, Padre, si hay alguien que está viendo este video, que pueda hacer una oración también y pueda abrir su corazón a usted. Y va a ver cómo usted suple lo que necesita, pero lo más importante, puede saciar su corazón, su mente de la palabra que produce vida eterna. Ayúdanos, Señor Jesús, en este día y permita, Dios mío, que no solo le sigamos por los milagros, sino también seguirle porque deseamos, Padre Santo, adorarle en espíritu y en verdad y deseamos vivir con usted por toda la eternidad. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén y amén. Que el Señor le bendiga en este día.